Instrumentación. Presión. Dispositivos de control. Tubo Bourdon, formas. Diafragma, fuelles, cápsula. Reguladores, distribución, dispositivos para el control de presión y dispositivos controlados. La presión, o sea la magnitud de una fuerza por unidad de superficie, se puede medir con elementos sensorios tales como las diversas formas del tubo Bourdon como el tipo C, la espiral y la hélice. Estos se conocen como elementos de deformación elástica. Estos tres elementos tienen variedades de sensibilidad. El tubo C tiene una graduación máxima de 0 a 100.000 libras por pulgada cuadrada. Esta amplia escala lo hace especialmente apropiado para las aplicaciones industriales. Aquí entra la presión en el tubo C, haciendo que se desenrolle. Su extremo se puede unir a un brazo de palanca, conectado mediante engranes a un indicador. En este manómetro eléctrico se usa un tubo Bourdon. La presión entra por aquí, deforma el tubo que mueve el núcleo del transformador diferencial, que disminuye su voltaje externo indicando un cambio de presión. El elemento espiral tiene una graduación de 0 a 4.000 libras por pulgada cuadrada. Comúnmente se usa en medidores registradores de presión. En esencia, igual que el tubo Bourdon, el elemento consiste en un resorte hueco en forma de espiral. La línea de presión se conecta al extremo del resorte. Al aumentar la presión en la línea, la espiral se extiende. El extremo de esta se puede conectar a un indicador para señalar el cambio de presión. A menudo se usa este dispositivo para la medición de temperatura. La presión se suministra a través de tubos capilares desde un bulbo lleno de líquido sensible a la temperatura. Al elevarse la temperatura, se dilata el líquido del elemento. La fuerza se transmite por el tubo capilar hasta la espiral, que tiende a enderezarse. La hélice emplea exactamente el mismo principio que la espiral y el tubo Bourdon. Su escala de sensibilidad va de 0 a 10.000 libras por pulgada cuadrada. Esta también se puede usar como parte de un sistema sensible a la temperatura cuando se conecta a un elemento sensorio lleno de líquido. La presión entra aquí y la hélice trata de enderezarse, produciendo un movimiento circular en el extremo. El diafragma, el fuelle y la cápsula son dispositivos de control de procesos. El diafragma es el más sencillo de los tres y el que se emplea con más frecuencia en válvulas y pistones. La mayoría de los termostatos usa válvulas activadas por diafragmas. Aquí tenemos un ejemplo simple de un diafragma que se utiliza para operar una válvula. La presión en la cámara del diafragma produce una fuerza que se opone a la que produce la compresión del resorte. La presión que actúa sobre el diafragma abre la válvula. Cuando disminuye esta presión, se cierra la válvula. El elemento de fuelle tiene una graduación máxima de 0 a 800 libras por pulgada cuadrada. La diferencia de presión entre el exterior y el interior del fuelle lo hace dilatarse o contraerse a lo largo de su eje. El fuelle, que se fabrica usualmente de latón, bronce fosforado o acero inoxidable, puede variar en tamaño, desde media pulgada hasta 12 pulgadas de diámetro. Mientras mayor es el diámetro, menor es la presión que puede medir. Se puede usar un resorte para limitar el movimiento de los fuelles. Estos tienden a estropearse si se extienden hasta su límite con mucha frecuencia. Se puede usar un juego de fuelles para obtener mediciones de presión diferencial. La cápsula consiste de dos diafragmas corrugados unidos por medio de soldadura para formar una cámara hueca. Las cápsulas se pueden usar solas o en grupos, dependiendo de la amplitud de presión que se pretenda medir. El grado de sensibilidad está limitado de 0 a 50 libras por pulgada cuadrada. Los reguladores automáticos de las instalaciones de aire acondicionado pueden funcionar por medio de contrapesos, presión o resortes. En cualquier caso, la presión que entra al regulador actúa contra una fuerza de carga que se puede controlar. Cuando aumenta la presión que entra al regulador, actúa contra la fuerza de carga para reducir la apertura de la válvula, con lo que se mantiene la presión deseada de salida. La válvula reductora de presión es un ejemplo de controlador de acción directa.
El aire sale de un tanque de almacenamiento a 100 libras por pulgada cuadrada aproximadamente. Esta presión se debe reducir antes de distribuirlo en el sistema de control neumático. El aire a 100 libras por pulgada cuadrada entra aquí. El tornillo de ajuste se puede girar para comprimir el resorte regulador. Esto abre la válvula principal y aumenta la presión de salida. La presión de salida actúa sobre el diafragma para oponerse al resorte. Cuando esta presión es mayor que la fuerza del resorte, se cierra la válvula principal. Si se reduce la fuerza del resorte, la presión de salida que actúa sobre el diafragma abre la válvula de descarga. Por lo tanto, cuando varía la presión del resorte, se modifica la presión de salida. Aquí tenemos otro ejemplo de válvula de presión de operación directa en una línea de vapor. El resorte regulador se ajusta para mantener una presión de vapor constante. La válvula operada por piloto consiste en un regulador ordinario de presión que utiliza un regulador más pequeño para controlar el valor de la presión de su cámara de carga. Una presión controlada se envía al piloto. Cuando se modifica la presión que llega al piloto, se puede producir una amplia variedad de cambios en el regulador, desde cerrado hasta totalmente abierto. Otra aplicación la encontramos en el tanque de abastecimiento de agua caliente. Cuando aumenta la temperatura en el tanque, este elemento sensorio transmite el aumento a una válvula. El aumento de presión en la cámara de carga abre la válvula, permitiendo que se reduzca la temperatura. El sistema de control neumático en instalaciones grandes de acondicionamiento de aire consiste de compresores de aire, filtros, estación reductora, sistema de distribución, controladores y dispositivos controlados. Es muy importante que el aire que se suministre a cada controlador se encuentre a una presión constante, usualmente de 15 a 20 libras por pulgada cuadrada. En esta instalación, dos compresores mantienen una presión de unas 100 libras por pulgada cuadrada, o sea, 7 kilos por centímetro cuadrado en el tanque de almacenamiento. Cuando el aire sale del tanque, primero se reduce a la presión de 80 libras por pulgada cuadrada. Después se enfría y se seca antes de filtrarse. Luego se envía a otra válvula reductora, la que mantiene una presión constante de salida de 20 libras por pulgada cuadrada. En este conjunto, el aire que viene de la válvula reductora se gobierna mediante estas tres válvulas para enviarlo a diferentes sistemas de distribución. Los interruptores eléctricos de presión se gobiernan desde el cuarto principal de control y determinan la forma completa de operación de los sistemas de acondicionamiento de aire. Esta línea conduce a los controles del sistema de enfriamiento. Esta regula los controles de la calefacción durante el invierno. Y esta es para la operación libre de la refrigeración. Este aire, a la presión de 20 libras por pulgada cuadrada, se distribuye por una línea de alimentación a los termostatos de las habitaciones y otros controladores. Los termostatos de las habitaciones y de otros controles maestros varían la presión de salida para operar diversas válvulas y compuertas del sistema. Algunos sistemas emplean termostatos para dos temperaturas que requieren un sistema doble de alimentación de presión. Las presiones de alimentación doble son usualmente de 15 y 20 libras por pulgada cuadrada. La presión de 15 libras se utiliza para el ciclo diurno de los termostatos dobles y el ciclo de calefacción de los termostatos de calefacción y refrigeración. La alimentación a 20 libras se usa para el ciclo nocturno y para el ciclo de refrigeración de los termostatos de calefacción y refrigeración. Un interruptor eléctrico de presión abre la válvula seleccionada. Los termostatos para las habitaciones, los de control maestro y los transductores son algunos de los muchos tipos de dispositivos neumáticos de control que se encuentran en los grandes sistemas de acondicionamiento de aire. El termostato común para habitaciones es similar en su funcionamiento a la válvula reductora que se describió antes. La alimentación de 15 libras de presión se conecta a la válvula principal y a la de vapor y pasa por la cámara del diafragma superior. Después sale a la atmósfera a través de la apertura de control. Cuando esta última se encuentra totalmente abierta, solo existe una ligera presión en la cámara del diafragma superior. Cuando está cerrada se obtiene la presión total en la cámara. Al variar la presión en la cámara, varía la presión en el diafragma superior. Esto hace abrir o cerrar a la válvula principal, regulando la presión controlada de salida.
La abertura de control se abre o cierra mediante la acción de un elemento bimetálico que se flexiona con los cambios de temperatura. Los termostatos de control maestro como este reaccionan a la presión térmica, así como a la de control. El elemento sensorio, un bulbo lleno de líquido, aumenta o disminuye la presión en este tubo capilar. El cambio en la presión causado por una modificación en la temperatura se transmite a un diafragma que a su vez aplica una fuerza sobre un poste movible. El poste desvía una palanca montada en un pivote y abre o cierra una compuerta de control. Como en los termostatos para habitaciones, el cambio de presión en el diafragma superior controla la presión de salida. La presión de salida puede afectar una válvula o un operador de pistón. Para convertir una variación de voltaje en un cambio proporcional en la presión del aire, se emplea un transductor. Este consiste en una parte electromagnética y un relevador neumático. Un cambio de temperatura, presión o humedad en un elemento sensorio produce una variación en el voltaje de salida del controlador a la bobina electromagnética del transductor. La posición de la palanca de transferencia cambia en relación a la compuerta de control. Esta activa el relevador de la válvula neumática de compuerta y produce una presión de salida en proporción a la señal eléctrica que envía el controlador. Un dispositivo controlado es la parte final del equipo en un sistema de control que responde de acuerdo a las demandas de un controlador. Las válvulas de vapor y los operadores de pistón son dispositivos controlados. Esta es una válvula operada por diafragma. Al aumentar la presión del aire que viene de un controlador, el diafragma se extiende oponiéndose a la fuerza de un resorte y el vástago y el macho de la válvula se mueven hacia el asiento de la válvula normalmente abierta. Cuando disminuye la presión del aire, un resorte regresa a la válvula a su posición normal, abierta. El operador de compuerta de pistón es similar a la válvula operada por diafragma. Tiene una carrera recta que no requiere arreglos especiales de palanca. La presión de aire entra aquí y se aplica a un diafragma moldeado. El diafragma impulsa el pistón y el vástago contra este resorte. El movimiento del pistón es proporcional a la presión aplicada. Cuando se reduce la presión del aire, el resorte regresa al operador a su posición normal. Los controladores neumáticos y los dispositivos controlados se pueden encontrar desempeñando diversas funciones en las instalaciones grandes. Por ejemplo, el flujo del agua fría se puede controlar mediante una válvula de diafragma y la presión del aire regulado por un termostato. Las bombas se pueden parar y arrancar por medio de interruptores eléctricos de presión que reciben señales de los controladores. Las compuertas de los ductos se abren y cierran cuando se modifica la presión de un controlador. En fin, los controladores y dispositivos subsecuentes hacen la mayor parte del trabajo requerido en la operación de los sistemas grandes.